Bueno, los últimos tres que faltan, tranquilos, no se afanen, aquí los esperamos. Bueno, tocar quedarnos con el 80. Bueno, ya otra persona votó. Y pues va a tocar quedarnos con el 89%, 17 de 19. Voy a finalizar la votación para que ustedes puedan ver los resultados. Si algo pasa, les cuento, 16, el 94% de ustedes dicen que sí juega un papel que lo vincule con la actual crisis planetaria y una persona dice que no, el 6%. Entonces veamos si aparecen los resultados, espero que los puedan ver. Y creo que si los miran ahí. Bueno, esperemos que sí los miren. Ah, no, no los han mirado. Ya, ahí ya estoy compartiendo los resultados. Entonces, bueno, me alegro que ustedes como futuros revisores fiscales estén pensando que sí, porque es que todas las personas estamos vinculados con eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un aspecto de la crisis planetaria. La crisis planetaria está compuesta por 9 elementos y uno de esos elementos es el cambio climático, que es lo que más ha movido en las empresas, ¿no? Entonces, vamos por acá, iniciemos, lo que yo hoy voy a tratar es primero el cambio climático, luego la empresa y luego la información no financiera. ¿En qué vamos? ¿Qué estamos? Y pues he escogido que primero hablemos de cambio climático porque pues realmente eso es lo que mueve todo lo que está impactando tanto en nuestra profesión como en las empresas. Entonces, yo quiero estar segura es que se esté grabando. Ah, sí, sí, se está grabando. Listo. Entonces, empecemos con el tema de cambio climático. Bueno, ¿cómo se originó esto? Existen muchos negacionistas, así como las vacunas, entonces mucha gente dice, no, yo no me voy a vacunar porque es peligroso. Sin embargo, los científicos del cambio climático nos han venido diciendo desde hace muchos, muchos años, inclusive desde cuando inició la revolución industrial, un científico dijo, estamos haciendo mal ese tema de las emisiones, ¿no? Entonces, una primera pregunta que nos hacemos es que si la naturaleza emite más CO2 que los humanos, ¿no? Porque en muchas ocasiones podemos encontrar geólogos que nos digan, no, si eso, la Tierra va cambiando, igual el Sol se va a apagar, igual, bueno, muchas cosas que pueden generar algo que se llama entropía, ¿no? Entonces, aquí tenemos la respuesta, sí, efectivamente, los humanos emitimos más CO2 que la naturaleza por una sencilla razón. Nosotros no desarrollamos sistemas que permitan capturar el CO2. Entonces, ¿qué sucede? La vegetación emite 444 gigatoneladas de CO2 y captura 450, entonces ella tiene un equilibrio, ¿sí? De hecho, nos ayuda a capturar una parte que nosotros no capturamos. El océano emite 332 gigatoneladas y captura 338 gigatoneladas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros emitimos 23 durante muchísimos años, desde la revolución industrial, más de un siglo emitiendo CO2 y pues resulta que nosotros no lo capturamos. En estos momentos y hasta hace unos años se nos ocurrió decir, oiga, ¿cómo disminuimos esto? ¿Cómo lo capturamos? ¿En qué vamos en el tema de captura? Vamos en que ya hay la tecnología, pero entonces ahora tenemos un problema. Si nosotros capturamos todo ese CO2, no tenemos dónde guardarlo.
no tenemos dónde almacenarlo porque pues ese CO2, si lo enterramos, por ejemplo, que ha sido una de las propuestas, pues sencillamente si no lo enterramos adecuadamente, mm, va a ocasionar una explosión o algo similar, ¿no? Entonces, esa situación tenemos actualmente, nos hemos llenado de CO2. Aquí podemos observar que cómo tenemos un presupuesto de carbono con unos escenarios. ¿Sí? Esta es una entidad que queda en Alemania y aquí hay un reloj que nos muestra. Entonces, ¿qué sucede? No sé si ustedes han escuchado en redes sociales, en Instagram, en Twitter, un hashtag que dice Fight to 1.5, ¿no? Golpea el 1.5. Entonces, o lucha contra el 1.5. ¿Qué significa eso? Significa que en un escenario de 1.5 nosotros tenemos sencillamente 6 años, 8 meses, 13 días, y aquí está el conteo en segundos, de controlar nuestras emisiones de CO2, porque de lo contrario, los cambios, los científicos nos dicen, nosotros como humanos, la Tierra no va a aguantar para nosotros, porque ella se puede transformar, lo bueno de la Tierra es que se puede transformar, nosotros no. Nosotros en 6 años muy difícilmente vamos a desarrollar un sistema de temperatura en nuestro organismo que nos permita aguantar ciertas situaciones que se pueden avecinar frente al cambio climático, ¿no? Entonces, estos nos dicen, bueno, si para llegar a los 1.5, al nivel de emisiones de CO2 que hacemos en este momento, nos quedan 6 años. Y para el escenario de los 2 grados centígrados, que es lo que plantea el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que está relacionado con el tema del Acuerdo de París y las COP. Entonces ellos nos dicen, bueno, aquí si para alcanzar los 2 grados con las emisiones actuales, pues tenemos 24 años. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo vamos de temperatura, no? Entonces veamos acá. ¿Cómo vamos de temperatura? Pues vamos en 1.22 grados centígrados, ¿no? O sea, nosotros es difícil que lleguemos al 1.5, perdón, estamos muy cerca que lleguemos al 1.5, estamos a 6 años y en este momento estamos en 1.22, ¿no? Muchas personas dijeron que la pandemia iba a disminuir nuestras emisiones, efectivamente las disminuyeron, pero no eran suficientes, ¿no? Entonces, aquí está una gráfica muy famosa que es el palo de Joker, ¿no? Y entonces siempre nos dicen, miren el histórico, ¿no? Entonces, desde 1860, que es cuando nosotros iniciamos la revolución industrial, miren cómo las emisiones de CO2, el tema del calentamiento global ha ido aumentando las temperaturas totales de la Tierra, ¿no? Y entonces, pues en este momento estamos acá en 1.22. Eso a nivel general, ¿no? Bueno, veamos entonces ¿por qué eso es grave? Pues resulta que aparte del CO2 hay otros gases que son de efecto invernadero. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, nosotros no somos químicos, entonces está el vapor de agua, está el dióxido de carbono, está el óxido nitroso, el metano que emiten las vaquitas y muchos animales, ¿no? El clorofluorcarbono, el ozono y el hexafluoruro de azufre. Todos estos gases se emiten, nosotros también emitimos metano, por ejemplo, y muchos de estos gases pues son emitidos a la atmósfera en unos casos o en la mayoría de los casos por procesos industriales, ¿no? Y afectan nuestra capa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y empiezan a calentar la Tierra. Entonces, ¿qué sucede? Pues el Sol, nosotros sabemos que emite sus rayos, ¿sí? Caen acá a la Tierra y luego ellos vuelven a subir, ¿no?
Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que por todas esas emisiones que hacemos exageradas y que no capturamos, entonces la Tierra genera una capa. Aquí se está generando, la Tierra no, perdón, estos gases generan una capa de todo, de todos esos gases, y entonces cuando el Sol emite sus rayos, pues sencillamente cuando van a salir el calor producido por el Sol, pues no puede porque estamos aquí llenos de gases. Y eso es el efecto invernadero. Y este calor entonces es lo que aumenta las temperaturas en la Tierra y eso es lo que genera huracanes cada vez más fuertes, daños, inundaciones, sequías y pues todo lo que en muchas ocasiones a veces lo vemos o muy cercano o en la mayoría muy lejano, ¿no? Parece que eso no nos fuese a tocar. Sin embargo, vemos como lo que pasó en Providencia, que hasta ahorita no está reconstruida porque no estaba preparada Providencia para un huracán de esa magnitud. Y van a suceder muchas otras cosas de no detener esto. Bueno, entonces eso rápidamente para digamos que por el tiempo nos toca así hablar rápido del asunto. Sin embargo, quienes quieran profundizar con mucho gusto en otra ocasión. Entonces, ¿qué sucede con las empresas? ¿Por qué de alguna manera ellas son las culpables y por qué a veces nuestras acciones podrían modificar los comportamientos de la empresa y contribuir a cumplir las metas para evitar que lleguemos a los 1.5 grados? Entonces, ¿qué sucede? Las empresas requieren muchas cosas para producir algo. Si usted va a producir esta camisa requiere agua, requiere algodón, emite una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, de gases en la producción. Entonces, las empresas van a requerir algo de tierra dependiendo de, o mucha tierra. Por ejemplo, la industria de la carne requiere mucha tierra, ¿sí? La industria de la soya para hacer equilibrio requiere mucha tierra también, ¿no? Pongo los dos ejemplos porque a veces me dicen, es que usted está atacando a la pequeña producción de ganado. No, es que la pequeña producción de ganado puede ser sostenible, puede ser manejable, pero la industrialización genera erosión, ¿no? Vemos cómo en nuestro Amazonas para cultivo de nuestros alimentos y para monocultivos, que es lo más grave que existe, pues se destruyen cientos de hectáreas de bosques, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa hay? Y yo ahí les voy contando, pues las alternativas no son los monocultivos, sino los cultivos pequeños que puedan satisfacer a pequeñas comunidades y que esos cultivos estén variados, ¿no? Entonces, por ejemplo, felices con el aguacate exportando aguacate, pero en la zona del Quindío, pues se está acabando muchos bosques, ¿no? Y ya sabemos que cada vez que talamos los bosques, pues estamos disminuyendo la capacidad de la naturaleza también de ayudarnos a absorber el CO2 que emitimos. Entonces, ¿qué pasa si mejor en vez de hacer monocultivos nosotros sembramos algo de aguacate, algo de naranja, algo de plátano? En, y creamos unos ecosistemas que permitan pues que no le hagamos tanto daño a la naturaleza, ¿no? Entonces, las empresas en principio requieren tierra, todas requieren agua, ¿sí? Nosotros aquí en Colombia tenemos muchas fuentes hídricas, sin embargo, no tenemos agua potable. Entonces, cuando hablamos de agua y la gente dice, bueno, entonces hay que desalinizar el mar, pero también el mar está contaminado con muchas sustancias químicas, tiene mercurio principalmente. Entonces, tenemos a nivel mundial un problema de agua y las empresas siguen requiriendo agua. Aparte de eso, en Colombia tenemos explotación minera, entonces cada vez el gobierno busca hacerle el quite para ver cómo se hace explotación minera, las comunidades han comprendido, inclusive empresas como Bavaria han comprendido que hay que defender el agua
y en ese sentido, pues, hay una lucha entre unos sectores que defienden el agua y otros sectores que quieren de alguna manera acabar con el agua con ciertas actividades. Entonces ustedes me dirán ahí, no, pero es que usted ahora está atacando a la minería y la minería genera empleo y la explotación de petróleo genera empleo. Pues, ¿qué les cuento? Aquí en Colombia hay un plan que se llama el Plan de Transición Energética que busca reemplazar todas esas energías que no son renovables por energías renovables, intercambiando los empleos. Entonces, cuando a veces en los noticieros muestran la idea como que, no, es que van a acabar los empleos, es que esta gente no quiere el progreso, es que esta gente no nos va a acabar con las fuentes de ingreso. Pues sencillamente hay que aplicar ese plan de transición. Existe en Colombia el plan de transición, desafortunadamente no existe la voluntad política para hacerlo. También requieren materias primas que van a ser recogidas, tomadas, pues aquí también incluye tierra, agua y pues todos los elementos de biodiversidad. Entonces, Colombia es uno de los países más biodiversos, sin embargo, cada vez que se destruye un bosque, pues se destruye un ecosistema, ¿no? Estamos compuestos de miles de ecosistemas, pero cuando no hacemos un adecuado manejo, o no nos metemos, por ejemplo, en temas como las empresas BI, que son empresas certificadas y que cuidan la biodiversidad, o no tenemos en cuenta las empresas ESG, que son las Environmental, Social and Governance, o sea, empresas ambientales, sociales y con un buen gobierno, pues sencillamente vamos a tomar de la naturaleza todos estos elementos sin tener ninguna conciencia ambiental o social, ¿no? Porque cada vez también que tomamos tierra, que tomamos agua como empresa, ¿sí? Pues también a veces se desplazan comunidades y Colombia, aparte de todas las cosas que tiene un alto desplazamiento por que las empresas toman los recursos y pues sacan a las comunidades, a veces a las buenas, a veces a las malas, ¿no? Entonces, qué otra cosa necesita? Pues aire, aire porque cuando aquí hay un ejemplo claro, si usted no cree, si usted cree que es más importante el dinero que el aire, pues pare 5 minutos, trate de no respirar durante 5 minutos mientras cuenta su dinero y se dará cuenta que es más importante el aire o el dinero, ¿no? Entonces, las empresas también requieren eso y también requieren energía, ¿no? Entonces, buena parte de la energía que nosotros usamos está representada por energías basadas en combustibles fósiles o energías no renovables. Entonces, nosotros, por ejemplo, Colombia es el quinto exportador de carbón, ¿sí? Nosotros buena parte de la energía la utilizamos a partir del petróleo, gas. Nos han querido vender la idea desde el Ministerio de Energía, de Minas y Energía, que el gas es una energía renovable, pero no, porque se necesita fracking también para obtener gas. Las fuentes de gas en Colombia se están agotando, ¿no? Entonces vamos a futuro tener que exportar muy seguramente, en 10 años se plantea que vamos a tener que importar, perdón, energía basada en gas. Entonces, ¿por qué no transitamos hacia las renovables? Colombia es un país supremamente muy ubicado para el tema de energía solar. En la costa está muy bien ubicado para el tema de energía eólica y necesitamos hacer esa transición, ¿no? Entonces, todos estos elementos los requiere la empresa, ¿no? Yo ya algo les he contado de lo que devuelven. Entonces, ¿qué devuelven las empresas? Pues devuelven gases cada vez que producen algo, gases de efecto invernadero en su mayoría, devuelven desechos. Entonces, tristemente, a partir de la economía clásica, cuando se metieron más o menos en 1900 con fuerza, estas personas dijeron, mire, lo que tiene valor es lo que va a importar. ¿Y qué es lo que tiene valor? Lo que tiene valor es la materia prima cuando ingresa aquí a la producción y la transforma y la saca como un producto.
Nunca se preguntaron de este ciclo de acá, ¿no? Y tampoco de este ciclo de acá, ¿sí? Pero hoy por hoy, pues ya entonces empieza el cuestionamiento. Ah, generamos desechos. Ah, listo, resolvamos esto con situaciones como el reciclaje, el reuso, para generar economía circular, ¿no? Porque no podemos, tampoco ya tenemos espacio para botar tanta basura, ¿sí? Entonces, ahí aparece otra situación. Por acá también contaminación a nivel general, sí, ruido y otro tipo de contaminaciones. Y acá también hay destrucción del hábitat, que yo les conté pues cómo funcionaba esto y por qué termina existiendo destrucción del hábitat. Bueno, aquí sí hay espacios. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Pues desde hace muchos años vienen las COP, supongo que ustedes han escuchado, las COP son los acuerdos de las partes, los compromisos de las partes. La más famosa COP es la del Acuerdo de París, otra similar es Río más 20, ¿no? Desde 1972 iniciaron todas estas conferencias sobre cambio climático. La primera conferencia nos habla de los límites del crecimiento, ¿sí? Entonces hemos basado una economía en el crecimiento y el crecimiento no ha traído un crecimiento de riqueza para ciertos grupos de personas, pero no para toda la población, ¿sí? Es más, ha llevado a que se incremente la desigualdad en el mundo pues, por diferentes aspectos que hoy no podríamos, no alcanzaríamos a tratar, pero ha pasado eso. Entonces, ¿qué dice una organización de la ONU que son PRI, son el grupo de la ONU que se encarga de aconsejar a los grandes inversionistas que hagan inversiones responsables, ¿no? Y entonces ellos en el 2019, en septiembre 26, lanzan la política de la respuesta inevitable. ¿Y qué significa esa política de respuesta inevitable? Pues significa que si no actuamos ahora, que si no cambiamos las formas de invertir, pues sencillamente no vamos a tener un planeta, ¿no? Entonces, yo les voy a contar un pedacito, ahorita vemos el video, pero lo primero que nos dice, mire, nosotros necesitamos cambios profundos y rápidos en el sistema energético. Ya sabemos por qué, ¿no? Porque estábamos usando CO2. Necesitamos electrificación del transporte dentro de los próximos 20 años y de hecho esto está bajando. Colombia se comprometió y ustedes en diciembre creo que vieron la noticia y que muchos ambientalistas le dijeron está loco, ¿no? Colombia se comprometió a disminuir el 51% de las emisiones de CO2, ¿no? ¿Eso qué implica? Que ya a 2025 prácticamente buena parte de nuestra flota de transporte debería estar electrificada, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, ya no deberíamos estar usando vehículos a gasolina, deberíamos estar usando vehículos eléctricos. ¿Por qué le dijeron está loco? Pues porque es que nosotros no tenemos la infraestructura. Yo, por ejemplo, si yo me pudiese, primero, los vehículos están todavía súper costosos. Segundo, si yo me quiero ir a Pasto en un vehículo eléctrico, la batería no me llega hasta Pasto y las estaciones para recarga, pues van a ser muy complicadas encontrarlas, ¿no? Sí hay, ya he mirado, pero no son suficientes. Entonces, la política de respuesta inevitable nos está diciendo, le está diciendo al mundo, y yo lo traigo el caso a Colombia por el compromiso tan alto que adquirimos, que realmente no estamos preparados, ¿no? Y esto es supremamente importante porque pues una buena parte de las emisiones se debe al transporte. Otra política que hay para incentivar más la electrificación del transporte, supongo que ustedes como buenos contadores han escuchado que se quiere grabar la gasolina, ¿no? Más de lo que está grabada.
Pues esos aspectos, por ejemplo, son muy positivos porque desincentivan el uso, pero si no vienen acompañados de subsidios para que las personas puedan comprar un vehículo que sea con energía solar, pues de nada va a servir que aumente la gasolina, porque lo que va a encarecer son los productos de la canasta familiar. Otro problema que tenemos aquí en Colombia es que toda la flota de transporte de carga o muy buena parte de la flota de transporte de carga, uno, no cumple ninguna norma euro, que eso es supremamente grave. El 40% de nuestra flota de transporte de carga no cumple ninguna norma euro. Eso significa que en el país circulan vehículos que son anteriores a 1980, ¿sí? Siguen circulando y siguen emitiendo harto CO2 sin cumplir ninguna norma que evite pues tanta contaminación. Mm, Y por otro lado, pues no hay los incentivos, ¿no? No existen los incentivos para que las personas puedan cambiar esos vehículos. Entonces, ahí tenemos un problema. No sé cómo lo vamos a resolver, pero ahí pues está, ¿no? Cambios importantes y competencia creciente en el uso del suelo. Entonces, lo que nos está haciendo aquí es dos llamados. El primer llamado, y nosotros que somos nariñenses, sabemos que en Nariño hay unos cultivos muy grandes de tierra, y una de los otros elementos de la crisis planetaria es la pérdida del suelo, ¿no? De la capacidad de producción del suelo, porque le hemos metido tantos químicos que el suelo está envenenado y entonces ya no puede producir. Es más, todos esos químicos que le metemos a nuestras tierras, entonces ellos a través de la lluvia pues suben por la nube y suben hacia las nubes y entonces generan gases de efecto invernadero. Entonces, ese es un llamado y el segundo llamado pues tiene que ver con la deforestación, ¿no? Entonces, cambia el uso de suelo hacia zonas protegidas. Colombia ha sido chistosa porque a nivel internacional el presidente Duque se muestra como que ha protegido más zonas y lo que ha hecho es ir bajando los límites, por ejemplo, en los páramos. Esa política viene desde el gobierno de Santos, e ir bajando los límites de los páramos para que la gente pueda explotar más, ¿no? Y bueno, ahí ha habido una lucha, por ejemplo, con los campesinos, porque ellos también han dicho, oiga, yo quiero sembrar y aquí no me permiten, ¿no? Sin embargo, también se ha descubierto que han sido influenciados por las grandes empresas para que ellos actúen así, ¿no? Y nos dice, ustedes tienen que hacer reducciones rápidas de emisiones, pero les cuento de una vez, y eso nos dice la respuesta política inevitable, no son suficientes para alcanzar los 1.5 grados. ¿Eso qué significa? Que muy seguramente nosotros vamos aquí a ir al escenario de los 2 grados y los científicos han dicho, si nos pasamos en el mundo con 2 grados centígrados, habrá muchas inundaciones, sequías, por ejemplo, en Colombia, buena parte de la costa pacífica, la zona de Punta Guapi, en la costa norte, Barranquilla, pues van a desaparecer por inundaciones, ¿no? Entonces, ya nos están diciendo, oiga, eso no es suficiente, hay que actuar. Eh, pues ahí esta política pues se cumple porque realmente lo que hicieron los gobiernos es impulsar cambios importantes. Ahora, impulsar, ¿no? Y estamos impulsando desde 1972. Lo que se pide ahora y lo que piden hoy por hoy muchos grupos es, bueno, ya dejen de impulsar, actúen, ¿sí? Entonces aquí creo que la podemos ver. Vamos. Es en silencio, ahí les está contando todo lo que yo les he contado, entonces ahí la demanda de combustible tiene que bajar a 2050, ustedes y nosotras todavía vamos a estar ahí en el 2050, esa es la aspiración, ¿no? Miren cómo a 2050 prácticamente los sistemas de energía van a estar en la mayoría en renovables. Miren cómo estamos ahorita y miren la apuesta tan grande en 30 años.
Aquí lo de la electrificación del transporte. Entonces aquí nos muestra el número de vehículos que van a estar con, ahí, pasamos acá. Debe estar para el 2040, los vehículos con bajas emisiones deben estar en este porcentaje. ¿Sí? Aquí los cambios en el uso de la tierra. Entonces, prácticamente lo que plantean ellos es que en 8 años se haya eliminado la deforestación y que se hayan incrementado la respuesta de reaforestar, ¿no? Perdón, de reforestación o de aforestación. Debemos recuperar los bosques al nivel de 1995, las rápidas reducciones de emisiones, ¿no? Aquí se plantea los impactos de la política, entonces me había olvidado de contarles. Si continuamos como estamos, así al nivel, sin hacer nada, vamos a llegar a los 5 grados. Lo bajaron hace poquito, dijeron que muy probablemente era 3.9, pero pues igual 3.9 no aguantamos. Las emisiones netas, una disminución total para 2050. Miren que ya aquí alcanzamos un pico y de ahí tenemos que bajar esas emisiones. Deben caer en un 60% para el 2050. Y pues básicamente lo que se plantea es economía circular, revolución en la agricultura, bioeconomía, muy importante para regiones como la nuestra. O sea, si ustedes son emprendedores, bioeconomía, empiecen a aprender de bioeconomía y ahí hay un buen futuro. La economía de hidrógeno, entonces aquí la gente decía, hasta hace unos años decía, no, estamos lejos del hidrógeno. Pues Airbus, una de las empresas más grandes de la aviación, porque la aviación es una de las que más emite CO2, ha dicho, en 5 años vamos a desarrollar un avión basado en hidrógeno. Entonces, la salvación es una economía basada en hidrógeno. Bill Gates, no sé si ustedes han visto el documental en Netflix, si no, lo invito a que lo miren, que se llama Inside Bill Gates, dentro de Bill Gates. Promueve la energía nuclear y sin embargo pues existen muchos oponentes frente a la energía nuclear por los problemas que podría causar y por la gran devastación que pudiese ocasionar, ¿no? Entonces el mundo le apuesta a una economía basada en hidrógeno y no es ni en 100 años, ni es ya, ¿no? Estos cambios tienen que ser ya. Aquí nosotros tenemos un poco de influencia, ¿sí? En ese punto yo quiero decirles, nosotros podemos hacer muchas acciones, podemos promover que las empresas hagan cambios, pero tenemos que estar unidos. Sin embargo, una de las principales acciones que podemos hacer es votar por candidatos que cuiden o que se comprometan al cuidado de nuestro planeta, ¿no? Y de nuestro país. Entonces, aquí tenemos las preferencias del consumo y la dieta, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes vieron que acá en Bogotá se propuso, aquí en Bogotá ya declaramos la emergencia climática, ¿no? Que es un avance muy grande. En Nariño también se debería impulsar. Sin embargo, Nariño tiene unas buenas políticas en cuanto a mitigación y adaptación al cambio climático. Pero aquí se propuso el día sin carne. Eso fue un caos porque entonces la gente dijo que no podía vivir un día sin carne, ¿no? ¿Qué sucede? La carne industrializada pues genera mucho metano, hay una gran deforestación y contribuir con un día sin carne pues podría ayudar mucho al planeta, ¿no? Pero estamos tan permeados que seguimos pegados a siempre comer. Y cuando hablo carne estoy hablando también del cerdo, de las vacas, de los pollos. Y no sé si han visto en otro documental que les recomiendo ver
Seaconspirants, que lo hizo hace poquito Netflix, que muestra el problema de la pesca, ¿sí? Entonces, la otra propuesta son las tecnologías negativas de emisiones, un futuro total tecnológico y después del 2050, pues una reacomodación de estas medidas una vez se mire sus efectos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos plantea la política de respuesta inevitable. A ver la hora. Ah, bueno, todavía estoy. Entonces, ¿qué nos dice? Todos los actores necesitan actuar ahora para proteger el valor, ¿no? Y así, y que el PRI pues apoya todo lo que se haga para limitar que lleguemos a los 1.5 grados, aunque ellos ya tienen claro que vamos a llegar a los 1.5 grados. Bueno, yo creo, listo. Entonces, ¿cómo van? Me gustaría escucharlos hasta ahí. Espero no haberlos arrullado. Es hora de... Son aportes, pues para mí son aportes interesantes que nos da a conocer usted, que no teníamos, ciertas cosas teníamos en cuenta y otras cosas que no. Y es bueno conocer desde punto de vista y también argumentación de alguna persona que ya tiene conocimiento de la temática que nos está abordando. Ah, bueno, Ana Camila, muchas gracias. ¿Alguien más quiere, alguien que no esté de acuerdo o que tenga alguna duda? Yo tenía una duda. Cuéntame. Precisamente nos hablaba de la economía del hidrógeno. O sea, ahí cómo operaría en esa época, sabiendo que igual es difícil para los países tercermundistas adaptarse a este mecanismo. En pocos años no creo que sea muy efectivo eso. O sea, no entiendo en qué momento podríamos nosotros adaptarnos en esta condición. Bueno, en el mundo existen los CDPs, ¿no? Los CDPs son la emisión que hace cada país. Nosotros somos emisores, pero no al nivel de los europeos. Por ejemplo, en estos días se acerca, y de pronto búsquenlo en Instagram, que yo sé que son más amigos de Instagram, Save the Date, salva la fecha, ahorra la fecha, graba la fecha, pero se refiere a salva la fecha o disminuye la fecha, en donde pues si nosotros nos comparamos con los europeos necesitan 5 mundos para vivir, ¿sí? Nosotros a duras penas necesitamos un mundo para vivir. Con eso, ¿qué quiero decirte? Que toda esta tecnología de hidrógeno tiene que ser obligatoriamente o muy, muy desarrollada por los países desarrollados. Ya se sabe que el 10% más rico de la población, por eso yo les decía, miren, nosotros podemos hacer muchas acciones, pero no tenemos la solución en las manos. ¿Por qué? Porque la solución obedece a políticas públicas, a políticas de los gobiernos. Entonces, principalmente va a ir dirigida esta política a los países desarrollados para que ellos implementen, ellos tienen recursos de investigación, ellos están desarrollando eso y muy seguramente nosotros acogeremos estas tecnologías, estas nuevas tecnologías con base en o en el momento en que estas sean más baratas, ¿sí? Claro ejemplo, mientras Holanda ya está llena de vehículos eléctricos, ¿sí? Nosotros aquí en Colombia creo que circulan como 1000 vehículos eléctricos. Lógicamente eso tiene que ver con nuestra capacidad y por ser países tercermundistas, mejor, aunque los términos han ido, últimamente me han criticado que no diga subdesarrollados porque tenemos otras formas de desarrollo,
y porque hay varias propuestas para solucionar esto, ¿no? Y una es basada en las prácticas de nuestros indígenas, en donde se habla del bienestar y se habla de otras situaciones en donde se puede proveer alimentos y se puede tener una vida un poco más tranquila, alejada de esa idea de éxito que nos han enseñado. Entonces, en ese punto muy seguramente nosotros podamos tener esas tecnologías cuando sean más baratas y nosotros tendremos que desarrollar otro tipo de modelos, ¿no? Que entre esos otros tipos de modelos, será impulsar más el transporte público, el transporte eléctrico. Yo pienso que la tecnología de hidrógeno llegará a Colombia si se la desarrolla en 5 años, llegará a Colombia en unos 30 años, ¿no? Porque aparte de eso, sí, el mundo sí tiene plata para financiar eso. Lo importante es que la financiación y la adaptación de Colombia al cambio climático implica 54 billones de pesos. Ese es el presupuesto. Pero entonces, mientras, por ejemplo, aunque es otro tema, mientras nosotros no luchemos contra la corrupción, pues esos 50 billones de pesos que se pierden en corrupción, pues lo tendremos que poner de nuestros impuestos, como nos están diciendo ahora, ¿no? Entonces, sí, ahí hay unas cosas complejas. Daniel fue el que me preguntó, ¿cierto? Sí, señora. Ahí, Daniel, hay unas cosas complejas frente a nosotros, frente a nuestros consumos. Podemos manejar un poco menos de consumo y la tecnología de hidrógeno llegará pues más adelante. Nosotros no tenemos la capacidad de adaptarla ya, o sea, y de desarrollarla menos porque pues aquí no tenemos apoyo a la investigación de ese nivel, ¿no? Se hacen investigaciones y todo el cuento, pero mientras nuestro presupuesto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología sea inferior al 1%, pues no vamos a poder hacer mucho. Lo harán los países del primer mundo desarrollados. ¿Sí? No sé si te respondo, no sé si quieres decir alguna cosa al respecto o ahí está bien. No, profesora, muy bien. Está explicado el punto que me quería reflejar. O sea, aquí en Colombia no estamos todavía, nos lo explicó la infraestructura, nos funciona aquí y como dice, nosotros no podemos desarrollarla aquí, tenemos que adaptarla a los modelos que nos van a implementar los países que desarrollen esto. Y era lo de que nosotros requeríamos esta tecnología. Realmente, como usted me explicó, no la requerimos todavía porque es más que todos los países europeos, como me lo manifestó. Entonces, esa era como mi inquietud también. Bueno, Daniel, gracias. Listo. Bueno, entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda o continuamos. Buenos días. Hola, Octavio, buenos días. Me surgió una duda ahorita con lo que acaba de decir. ¿Por qué se le critica de que diga que es un país subdesarrollado si es la verdad? Lo que pasa es que, mira, a nosotros nos han dado una idea. Te voy a hacer una pregunta, Octavio. Y, ¿cuál es tu idea de éxito? ¿Éxito en qué sentido? ¿Como para el país ¿Cómo tú, o como personal? persona, te sentirías exitoso? Cumpliendo metas, logrando objetivos, ser un punto de admiración. ¿Sí? ¿Y por qué te gustaría que te admiren? O sea, ¿qué haría que te admiren? Pues es el sentido de que puedo ser la base para otros, que puedo ser un modelo guía. Bueno, me gusta esa idea tuya, Octavio, de, de éxito porque está más basada en el ser y no en el tener.
Pero la idea de éxito que nos han enseñado es que nosotros somos exitosos cuando tenemos una casa, tenemos una finca, tenemos un carro, una idea basada en eso, en el tener, ¿no? Entonces, cuando nos clasifican a nosotros como países subdesarrollados y a los otros como desarrollados, también de alguna manera está fundamentada en esa idea del tener, ¿sí? Y resulta que ese tener ha hecho que en el mundo pues se consuman muchísimos recursos, ¿sí? Y que la idea de pobreza es cuando nosotros no tenemos eso, ¿no? Entonces, aparte de eso, también nos han clasificado como subdesarrollados cuando la historia de desarrollo, ¿no? Y el desarrollismo es una corriente, ¿sí? La historia del desarrollo ha acabado por ejemplo, si miramos a Inglaterra, Inglaterra fue un imperio que destruyó buena parte de África, buena parte sí, principalmente de África, para coger esos recursos. O sea, los países desarrollados han venido acá porque si vemos quiénes explotan nuestros recursos naturales, pues los desarrollados, ellos vienen acá, vienen las mineras grandes y se llevan nuestros recursos y entonces ellos llegan allá y les generan bienestar o desarrollo, porque hay una diferencia entre desarrollo y bienestar, les genera desarrollo a sus habitantes, ¿sí? Entonces, llegan y nos clasifican a nosotros como subdesarrollados, pero tenemos 500 años de historia de diferencia con ellos porque a nosotros nos tocó correr, ¿no? Es como si yo a usted lo tomo pequeñito y le digo, no, usted ya tiene que comportarse como grande y usted no tiene ese proceso histórico que lo lleva, sino que importa, ¿no? Entonces, ahora con lo de hidrógeno, tenemos que importar hidrógeno, ¿sí? Tenemos que tener una tecnología y no nos desarrollamos en nuestros momentos. Entonces, la idea de desarrollo y subdesarrollo es una idea subjetiva para clasificarnos, para tenernos como pobres, ¿sí? Para que no defendamos nuestros recursos naturales, porque nos han dicho, mire, el recurso natural vale cuando yo lo transformo, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido durante todos estos tiempos? Sembramos café, tenemos café, se lo llevan, lo procesan y nos lo venden en Nescafé, una multinacional que es Nestlé, ¿sí? Y entonces, eso sí vale, eso sí tiene valor, pero ¿y el recurso natural qué? Y entonces hemos llamado desarrollo a eso, a esa parte, ¿sí? Es un término basado en el tener y no en el ser, y nuestro ser también está asociado a nuestra tierra, a nuestros cultivos, por ejemplo, ¿qué pasa en Nariño? En Nariño cogen la papa y se la llevan a Cali a Papas Margarita. Papas Margarita pertenece a Frito-Lay y Frito-Lay pertenece a PepsiCo, una multinacional, y nos la devuelven en un paquete. Y entonces esas ideas nos las hacen concebir como ideas de desarrollo. Mientras que recuerdo que allá hay Papas Jenny, ¿sí? Y Papas Jenny es una empresa productora en Nariño, en donde inclusive tiene una huella de carbono más corta y todo eso. Entonces, es por eso que me han discutido últimamente que nosotros no somos subdesarrollados, que es una idea que nos han impuesto y que nosotros nos hemos convencido y que nos ha hecho perder el valor de lo que tenemos, y lo que nosotros tenemos son recursos naturales, y los recursos naturales son supremamente valiosos porque esos son los que generan toda la producción y el desarrollo que ellos sí tienen. No sé si ahí, Octavio, nos ponemos como en sintonía con el término o te resuelvo la duda. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, listo. Vamos a continuar y si al final hay más preguntas, pues seguimos con las preguntas. Entonces, ya ustedes ya saben que hay un lío por allá aquí en este planeta.
lo hemos destruido, las empresas necesitan recursos y entonces se ha desarrollado muchos modelos de gestión, ¿sí? Yo he tomado, y ustedes dirán que yo, ¿por qué? Entonces ahí les voy a contar un poquito. Yo soy contador público, así como ustedes. Y resulta que, bueno, yo allá en Pasto investigaba sobre capital intelectual. Pero cuando yo llegué acá a Bogotá, llegué a la Universidad Central a trabajar y entonces me dijeron, no, usted no puede investigar capital intelectual, usted tiene que investigar sobre responsabilidad social. Y entonces yo llegué y yo les decía que a mí no me gustaba la responsabilidad social porque era una mentira para solucionar los problemas reales del mundo. Total, me dijeron, pues lo que usted crea de a malas, es nueva, trabaje, ¿no? Ustedes saben que cuando no es nuevo, lo que le digan. Entonces, y uno también dice, listo, yo hago eso. Entonces, empecé investigando responsabilidad social en los cosméticos, en las empresas de cosméticos, ¿no? Hoy por hoy el tema de Ralph, supongo que todos vieron el conejito de Ralph y me gustaban unos memes que había en Pasto porque decía en redes sociales libera Ralph y en Catambuco pues comiendo cuy, ¿no? Entonces ahí son como nuestras incoherencias que tenemos todos y no tenemos por qué sentirnos culpables porque a veces estos temas generan culpabilidad en las personas. Lo que sí yo ahí aclaro es que nosotros tenemos que hacer lo que más podamos por evitar contaminar el planeta, ser amigables con el planeta, no seguirlo destruyendo, ¿no? Sin embargo, tenemos muchas incoherencias y pues ya tenemos claro que los que tienen que cambiar claramente son las empresas y los gobiernos. Entonces, les sigo contando, yo ahí pues desarrollamos un modelo de gestión, entonces cuando yo investigué, noté que los modelos de gestión que se proponían en el mundo tenían estos elementos. Y digamos, para terminar mi historia, de ahí me fui a la Universidad Militar y en la Universidad Militar me dijeron, tiene que investigar de NIF, ¿no? Y entonces yo las NIF poco y nada me gustan, pero ahí investigué, pero después de un año que investigué en eso ya me dediqué a investigar, a continuar con responsabilidad social y en este momento pues yo he desarrollado varios proyectos que tienen que ver con diseños de sistemas de gestión y hoy por hoy trabajo con unos ingenieros, con un profesor en Melbourne, en la Universidad de Melbourne y con un profesor en la Católica, que son, el uno es ingeniero que trabaja con inteligencia artificial, el otro es un ingeniero que trabaja con dinámica de sistemas y un economista. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque nosotros los contadores tenemos que meternos en grupos interdisciplinarios. Si seguimos hablando entre nosotros, muy difícilmente vamos a poder hacer aportes sustanciales. Entonces, ahí yo les quiero hacer una invitación para que hablen con los administradores de empresas, hablen con los economistas, hablen allá en la universidad de ingeniería ambiental, hablen con los ingenieros ambientales, hablen con los ingenieros de sistemas y únanse porque la multidisciplinariedad es la que nos permite a nosotros desarrollar nuevas cosas. Si hay otra oportunidad en otro momento, pues les contaré de mis investigaciones, ¿no? Pero así a grandes rasgos. Entonces, en ese desarrollo de esos modelos, pues, ¿qué he observado? Que hay unas etapas. Entonces, la primera etapa que usted requiere en la empresa es compromiso. Y ese compromiso tiene que nacer de la alta dirección. Si no existe el compromiso de la alta dirección, no pierda el tiempo. Yo he dicho, alguna vez me invitaron a cenar para que hablemos de estos temas y la alta dirección no estaba comprometida. Yo les dije, no van a lograr mucho, porque tiene que estar desde la alta dirección, porque la alta dirección es la que aprueba recursos. Y resulta que también ustedes como contadores, ya sea como revisores fiscales, ya sean como auditores o como contadores, ustedes o como jefes de presupuesto, ustedes van a estar en la alta dirección. Entonces, si ustedes no tienen claro que el asunto está grave, pues muy seguramente van a decir, no, yo no doy presupuesto para eso. ¿Sí? Entonces, lo primero es comprometerse. Luego capacitar, entonces desarrollar cursos en donde las personas comprendan qué es lo que está sucediendo en el planeta.
comprender muchos aspectos, mirar cómo traemos eso hacia nuestra empresa, ¿sí? Y pues esto va a estar, y anunciarle a los trabajadores que vamos a iniciar con este proceso. Luego viene el diagnóstico, y en el diagnóstico va a estar unido a la identificación de los grupos de interés, ¿no? Entonces, en este diagnóstico nosotros vamos primero a ver cuáles son nuestros grupos de interés y, bueno, cuáles podrían ser. En principio, si yo nunca he implementado un modelo de gestión, pues van a ser los trabajadores, los accionistas o propietarios y los clientes. Luego podríamos extendernos a los proveedores, inclusive un grupo de interés es la competencia, ¿sí? A los medios de comunicación, ya dependiendo del tamaño de la empresa. Y en este diagnóstico también vemos cuáles son las necesidades que tienen estos grupos de interés, cómo impacta la empresa en estos grupos de interés, cómo impacta la empresa en estos grupos de interés y cómo nosotros podemos aportar. Porque es importante ver qué necesitan y cómo podemos. Eso es como cuando uno es un hijo mimado, ¿no? Entonces uno le dice a la mamá, quiero ¿qué se me ocurre? Un Xbox, el último que exista. Ahorita estoy desactualizada de Xbox, ¿no? Pero quiero el último de esos. Y entonces le dicen, no, pero yo le compro la anterior versión porque esa está más costosa, ¿no? O le dirá, no, usted no necesita eso, usted lo que necesita es un buen computador. Entonces, lo mismo sucede con los grupos de interés. Normalmente los grupos de interés piden mucho, piden muchas cosas y pues la empresa no puede dar todo y aparte de eso la empresa tiene que mirar también qué le genera valor a la empresa como tal. Entonces, tengo que alinear y aquí viene el papel del revisor fiscal. El revisor fiscal tiene que ver que todas las políticas que ha desarrollado la empresa se ajusten a los estatutos, que todas las operaciones, dice la primera función, ¿no? Que todas las operaciones del revisor fiscal se ajusten a las normas, a los estatutos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo haga aquí y lo que yo voy a dar aquí y lo que voy a hacer aquí en la implementación, pues tiene que estar ajustado a lo que nos diga los estatutos, ¿no? Y las normas. Luego viene un proceso de comunicación. Sí, bueno, luego viene la implementación va a durar 1 año, ¿no? En principio, y luego, pues ya con el proceso de retroalimentación continuaremos, ¿no? Esta implementación es fundamental porque aquí desarrollamos indicadores, entonces hoy por hoy el desarrollo por parte de los contadores de indicadores es supremamente importante. Yo cómo mido, nosotros somos los que podemos medir, entonces yo cómo mido las acciones que estoy haciendo, cómo yo evalúo el cumplimiento, yo como revisor fiscal veo que esos indicadores estén cumpliendo, entonces viene aquí ese desarrollo, luego viene la comunicación, y la comunicación, aquí nosotros vamos a jugar un papel importante en un futuro muy cercano, ¿no? Seguramente ustedes ya no estarán en la universidad, pero como yo les digo a mis estudiantes, nosotros como contadores y de hecho en ninguna profesión podemos dejar de actualizarnos. Siempre nos toca estar actualizándonos. Si pensamos que miren, la universidad no alcanza, voy a hablar de mi universidad para no... En mi universidad no alcanzamos a contarle a los estudiantes todo lo que hay en el mundo, ¿sí? Y nosotros tenemos claro eso y se los decimos, no les vamos a solucionar su problema de conocimiento. Pero sí los ayudamos a que ustedes investiguen, revisen, miren, les dejamos las inquietudes para que ustedes avancen. Entonces, creo que un propósito de la profesora Liliana es que ustedes queden con esa inquietud. Entonces, nosotros vamos a estar jugando un papel muy importante aquí en la comunicación. Ahora vamos a ver por qué. Y luego viene la retroalimentación. Estos componentes del modelo de gestión se han ido incorporando poco a poco en la mayoría de las empresas colombianas. Las grandes empresas tienen estos componentes y funcionan así. Y cada vez se va metiendo que las pymes también hagan estas cosas, ¿no? Entonces, esto sí no es un tema por allá lejano, sino que hay que pensar porque dentro del compromiso nosotros desarrollamos también misiones y visiones, ya ahí nos vamos a planeación estratégica, misiones y visiones, y dentro de esas misiones y visiones, hoy por hoy, la mayoría hablan de sostenibilidad, ¿no?
Entonces, ¿cómo vamos en Colombia? En Colombia hay diferentes formas de reporte, hay diferentes formas de asociación. Pues tristemente no alcanzamos aquí a contar muchas cosas de eso, ¿no? Pero una de los más grandes organizaciones que agrupan empresas es Pacto Global. Pacto Global tiene 10 principios, ¿sí? Está compuesta aproximadamente de 573 empresas colombianas adheridas a Pacto Global. Pacto Global es de la ONU. Y de estas 573 hay 499 activas. ¿Qué significa esto? Que reportan y que cumplen con cierta información. Como les decía, Pacto Global cumple 10 principios agrupados en 4 elementos: derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y corrupción, ¿no? O lucha anticorrupción. El GRI, que nosotros vamos a hablar aquí de GRI, en Colombia lo reportan 49 organizaciones y estas 49 organizaciones han hecho 226 reportes y esto tiene que ver con la iniciativa de reporte global. Y finalmente, reporte integrado, que yo no les tengo datos, yo diría que existen unas 10 empresas que hacen reporte integrado. Sin embargo, como todo esto ha ido apareciendo en diferentes etapas, ¿no? Lo que han hecho GRI y reporte integrado, y ahora lo vemos, es un poco diferente, pero lo que han tratado es ir moviendo esto, ¿no? ¿Cómo es entonces el GRI? El GRI tiene, la sostenibilidad, mejor dicho, se basa en 3 elementos fundamentales: en una dimensión económica, en una dimensión ambiental, en una dimensión social. ¿Qué nos dice la sostenibilidad? La sostenibilidad nos dice que debe existir un equilibrio entre esos 3 elementos. Sin embargo, si ustedes me preguntan, nosotros nos hemos dado cuenta que ese equilibrio hay que moverlo, ¿no? Hay que tener unas variables que funcionen de estos elementos para generar cierto grado de equilibrio. Entonces, en ese punto, bueno, no los vamos a ver uno a uno, ¿sí? Pero tenemos los estándares universales, que es la base. Entonces aquí va a estar los fundamentos, el enfoque de gestión, cómo funciona la empresa, los estándares económicos, ¿sí? Los estándares ambientales, por ejemplo, en los económicos, algo que nosotros como revisores fiscales vamos a tener mucha influencia en esta parte. Primero, en el enfoque de gestión relacionado con el comité de auditoría y las políticas que debe implementar la empresa frente a la lucha anticorrupción. Ustedes saben que en el mundo la corrupción crece y en Colombia crece en lo público y en lo privado. Cada vez las empresas tienen más problemas de corrupción a nivel interno, ¿no? Temas de competencia desleal, fiscalidad, ¿sí? Y acá vienen pues lo que hoy nos interesa, ¿no? Porque digamos que estos temas nosotros los manejamos adecuadamente. Tenemos los estándares ambientales, entonces relacionados con el uso de materiales, de energía, de agua y efluentes, de biodiversidad, de emisiones, de efluentes y residuos, o sea, las salidas, del cumplimiento ambiental y la evaluación ambiental de proveedores, ¿no? Entonces miren que aquí cuando las empresas grandes hacen evaluación ambiental de proveedores es donde incluyen a las pequeñitas y a las pymes porque les dicen, oiga, si yo estoy haciendo esto, a usted también le toca hacer esto. Y en los estándares sociales son 19 estándares sociales relacionados principalmente con aspectos formales, como por ejemplo la salud y seguridad en el trabajo, pero otro tipo de aspectos o la libertad de asociación y negociación colectiva, y otros aspectos como el trabajo infantil, el forzoso, las prácticas en material de seguridad, los derechos de pueblos indígenas, que tienen que ver con prácticas de inclusión, ¿no? El desarrollo de empresas con comunidades locales, también la evaluación social de proveedores. Entonces miren que aquí está la ambiental, acá está la social. Temas relacionados con aportes que pueda hacer la empresa en salud y seguridad a los clientes, por ejemplo, si la empresa está vendiendo productos que le hacen daño o no
a la empresa, a los clientes, ¿sí? Y la diversidad e igualdad de oportunidades, también no discriminación. Todos estos elementos van a estar en unos estándares diseñados con unos indicadores. Bueno, entonces, bueno, voy a regresar un ratico. Este es el modelo de reporte que ya en Colombia se viene implementando, ¿sí? Y ya muchas lo tienen consolidado. Entonces, este modelo de reporte, ¿qué hacemos ahí los contadores? Pues participamos en el desarrollo de esto. Podemos participar directa o indirectamente, directamente rindiendo información para que la empresa pueda hacer su informe, o también indirectamente cuando aprobamos o no aprobamos algunas cosas que están aquí en estos estándares ambientales y sociales, ¿sí? Para auditar, que es el punto. Entonces, ¿qué nos dice o qué hay en el mundo y qué nos dice la norma colombiana? En el mundo, digamos, están reconocidas dos normas. La A1000AS, ¿sí? Que es el aseguramiento de informes de sostenibilidad, y la que sí está implementada con el decreto 302 del 2015 es la ISAE 3000. Nosotros tenemos que aprender ISAE 3000, ¿sí? Y la ISAE 3000 la ISAE 3000 está en el grupo de las NAI, de las normas de aseguramiento de la información, ¿no? Está ahí desarrollada. Las firmas, cuando yo hablo de las firmas, estoy hablando de las Big Four, y cuando estoy hablando de las Big Four, estoy hablando de KPMG, Deloitte, Ernst & Young y Pricewaterhouse, que son las 4 firmas multinacionales más grandes del mundo y que todas las 4 están aquí en Colombia. Ellas ya tienen personas trabajando, ¿sí? En esos temas. Entonces, aquí tenemos que esta norma nos va a ayudar a asegurar la información no financiera, tiene en cuenta la consideración de beneficios sociales y ambientales, va a verificar, y aquí hay un tema muy importante que nosotros como revisores fiscales nos desempeñamos, y tiene que ver con la fiabilidad de la información, y tanto en los temas financieros como en los no financieros, ¿no? Este informe debe aplicar la ISQC1. Esta es, en español, es la norma internacional de control de calidad, que también está en las NAI, o ISQC, que es el International Standard Quality Control, ¿no? Que es esta ISQC está dirigida a las firmas, al control de calidad que debe ejercer la firma. En ese sentido, lo que nos está mostrando aquí la SAE es que muy seguramente esto lo vamos a poder auditar con la firma, ¿no? A través de firma. Cualquiera de nosotros podemos unirnos con otros contadores y tener una firma, así que no se preocupen por eso, ¿no? Y cumplimiento de independencia y requisitos éticos según el código del IESBA, que es pues el código que nosotros aplicamos. En la norma nosotros nos dice, oiga, la ley 43 tiene un código de ética, y el decreto 302 del 2015 tiene otro código de ética, que es el del IESBA o el código de IFAC. Entonces, usted cumpla esos dos códigos y sea ético. Eso más o menos nos dice la norma, ¿no? Por acá está la A1000, pero esta no está regulada en Colombia, sin embargo, muchas empresas la aplican, ¿sí? Si ustedes van leyendo, pues se pueden dar cuenta que es también relacionada con, son muy similares, ¿sí? Y aquí vamos a ver si ustedes ya vieron la NIA 700, o si no la han visto aún, más o menos va a tener unas características similares a un informe de revisoría fiscal. Entonces va a tener un título, va a tener la dirección o a quién va dirigido, va a tener la descripción del objeto del informe, van a identificar los criterios con los cuales se evaluó, va a aclarar las posibles limitaciones,
va a decir que lo hizo, así como cuando nosotros como revisores fiscales decimos, he realizado esta revisión con base en las normas internacionales de auditoría, aquí vamos a decir, he realizado este trabajo con base en las ISAE, ¿sí? En la ISAE 3000, de hecho solo hay una. He desarrollado la aplicación de la ISQC1, entonces usted dirá cómo ha cumplido con la independencia, cómo no ha tenido ningún conflicto de intereses, etcétera, ¿no? El cumplimiento de independencia y requisitos éticos del código del IESBA, el código DIFAC, ya dijimos aquí en Colombia los dos, lo que diga la ley 43 y lo que diga el código DIFAC. Y ahí hay un puntico bien interesante que si ustedes miran el código, la ley 43 nos dice que nosotros debemos ser íntegros moralmente. Y el código DIFAC nos habla de integridad únicamente. Y entonces ahí empieza el conflicto. Íntegro, ¿yo qué soy? ¿Soy íntegro moralmente o solo soy íntegro? ¿No? Porque la integridad moral implica que usted sea una persona tanto profesional como ser humano, que cumpla las normas socialmente aceptadas en términos de moralidad. En cambio, si le piden que sea íntegro, pues usted puede ser un profesional íntegro, más no una persona íntegra, ¿no? Entonces ahí viene un conflicto. Sin embargo, pues nos hablan de un cumplimiento de independencia y requisitos éticos frente a eso. Y la conclusión, que debe expresar la opinión, ¿no? Si eso cumple con los requisitos de confiabilidad, de fiabilidad, etcétera, ¿no? Y la fecha, pues, de último, ¿no? Entonces también nos va a hablar de que no existan errores materiales, y también si la opinión es modificada se debe explicar los motivos, que eso también está en NIA 700, ¿no? Bueno, voy como bien de tiempo, ya me estaba dando susto. Bueno, y entonces ustedes dirán, hay más trabajo, ¿y a quién se le ocurrió esto? ¿No? Entonces, pues más trabajo es chévere, ¿no? Lo importante es que nos paguen más y eso depende de nosotros. Entonces, ¿quiénes inventaron esto? Pues se lo inventaron los inversores, ¿sí? Los inversores institucionales o los propietarios de las grandes empresas que están exigiendo mejor divulgación de los riesgos climáticos e indicadores de sostenibilidad. ¿Por qué? Miren, si yo soy en una empresa hotelera y a mí se me ocurrió hacer un hotel en Providencia. ¿Se imaginan lo que yo estoy perdiendo? ¿Y qué pasó si a mí no me advirtieron que habían unos riesgos climáticos frente a eso? ¿Qué pasó si vamos a otra situación? ¿Qué pasa si yo aquí en Colombia como inversor monto una empresa y de flores, no? Y me doy cuenta o no me doy cuenta, que en esa empresa están haciendo explotación de trabajo infantil. Y resulta que alguien en redes sociales muy famoso se dio cuenta y entonces hizo la denuncia. Ustedes saben que hoy por hoy las redes sociales tienen una influencia supremamente grande y eso hace destruir valor a las empresas o construir valor, ¿no? Entonces, cuando sucede una cosa de esas, pues todo el mundo empieza a criticar a la empresa y los inversores pues van a perder o va a disminuir el valor de su inversión, que es claro, los inversores, una buena parte de inversores les interesa salvar el mundo, pero otra buena parte solo les interesa la rentabilidad. Entonces, primero ellos son los que empiezan a exigir que haya mayor divulgación de esos riesgos climáticos e indicadores de sostenibilidad. Por otro lado, en el sector empresarial ya vemos en Colombia que hay 500 y pico de empresas metidas en temas de responsabilidad social, unidas a Pacto Global, ¿sí? Otras tanto reportando, entonces hay un grupo empresarial comprometido con el reporte. Los bancos empiezan a decir, bueno, veamos cuáles son los riesgos relacionados con el clima, porque entonces si usted no está cumpliendo con ciertos estándares, pues yo no le presto, ¿sí? Y de hecho, grupos ambientalistas están impulsando que los bancos, por ejemplo, dejen de financiar
empresas petroleras, ¿no? Entonces, hay unas presiones para los bancos, para el Banco de la República y para toda la normatividad de los bancos, ¿no? Los reguladores del mercado, entonces, si usted, por ejemplo, hoy por hoy en Colombia quiere cotizar en bolsa de valores, pues usted tiene que tener alguna forma de algún informe de sostenibilidad. Ahora bien, si usted quiere cotizar en Bolsa de Nueva York, en el Dow Jones de Sustainability, ¿no? O el indicador de sostenibilidad, pues tiene que tener prácticas de responsabilidad social y tiene que ser sostenible. Entonces, los reguladores del mercado también están haciendo eso. Y por otra parte, los hacedores de políticas públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, algún proyecto que usted quiera hacer y que tenga que ver con el gobierno, pues tiene que mostrar que, que su compromiso ambiental es alto. También cada vez hay regulación para que haya compromisos con objetivos de emisiones de carbono cero, ¿sí? Hay que entender que hay una diferencia entre emisiones de carbono cero y emisiones de carbono neto. Emisiones de carbono cero es cuando yo cambio mi tecnología y mis emisiones son supremamente bajas o nulas. Y carbono neto, que es lo que hoy por hoy promueven mucho, es que entonces peque y empate, ¿sí? Usted emite, pero entonces por acá en Colombia siembra árboles y eso también ha generado algo que se llaman los bonos de carbono y es un buen mercado, ¿no? Es un buen negocio también ahí enmarcado dentro de pues el sistema, que ayuda en algo a solucionar el problema del planeta, en algo. Entonces, aquí como para complementar esto, de a quién se le ocurrió esto, entonces aquí hay algunos titulares de prensa en donde dice las Big Four aseguran que el cambio climático es una amenaza para la mayoría de las empresas. Inversores exigen a auditoras mayor control en empresas por cambio climático, ¿sí? Inversores piden a las 4 grandes auditoras un mayor escrutinio del cambio climático. Entonces, aquí hay este pedacito que tiene que ver con la exigencia a los inversores, nos plantea que de acuerdo con las compañías denunciantes, los auditores no están dando suficiente importancia a una transición potencialmente rápida hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. Y por eso yo les cuento al principio qué es lo que sucede y por eso, aunque de pronto pudiésemos ver lejos ciertas tecnologías, nuestras emisiones en Colombia no fuesen tan altas, nosotros vamos a tener que hacerlo. ¿Y por qué estoy segura que vamos a tener que hacerlo? Yo estuve en unas conversaciones en el Ministerio de Industria y Comercio. Ustedes saben que en el Ministerio de Industria y Comercio, la Junta Central de Contadores, el Consejo Técnico de la Contaduría pertenece al Ministerio de Industria y Comercio. Y dentro del Ministerio de Industria y Comercio hay una oficina de normas contables, ¿sí? Esta oficina es la que se encarga de proponer lo que tenemos que hacer los contadores en cuanto a normas. Pues resulta que ellos están esperando que, y aquí vamos acá, que un grupo de empresas se pongan de acuerdo, ahorita las vemos, para tomar lo que ellos digan e implementarlo aquí en Colombia, ¿sí? Ellos plantean que la implementación podría estar dándose a más tardar en 2 años, porque esto es rápido, o sea, ustedes ya saben, o sea, ustedes ya deben en este momento ser conscientes que el asunto de cambiar es ya, ¿sí? Y sucederá como las NIF. Entonces, ¿qué sucedió con las NIF? Nosotros aquí en Colombia le hicimos resistencia y resistencia y resistencia, pero llegó un punto en que dijeron, nada, les toca. Y emitieron la ley, le dijeron a 2015 empiezan, y es hoy por hoy, a 2021, que estamos con el tema de las NIF, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder, pero como esto está unido, las NIF estaban unidas a un tema de necesidades de información global, ¿sí? Nosotros cometimos varios errores en eso. Uno de los principales errores fue poner a las pymes a hacer NIF, ¿no? Cuando las NIF no necesitan comparabilidad mundial, cuando las pymes no necesitan comparabilidad mundial, ¿no? Sin embargo, lo hicimos y muy seguramente lo hagamos
o se haga con este tema de informes de sostenibilidad para las pymes, ¿sí? De hecho, por ejemplo, tengo entendido que la Superintendencia de Sociedades en otro tema similar que es global, que es evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, implementó, aunque les amplió el plazo, hizo que muchas empresas pequeñas empezaran a implementar los mecanismos anti-lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, teniendo en cuenta que este tema sí que es urgente, obedece a una cuestión de supervivencia, o cambiamos o nos desaparecemos como especie, ¿sí? El punto es así de grave, pues entonces muy seguramente aquí en Colombia correremos con esto y esto se implementará muy rápido. Nosotros con el ministerio vamos a desarrollar algo de eso, pero entonces dijeron ellos, no, sabe que ya no hagamos ese proyecto, sino que sencillamente vamos a ver cómo se ponen ellos de acuerdo, porque resulta que en diciembre, mientras estábamos en pandemia rezando las novenas, ojalá espero que ustedes las hayan rezado virtual, ¿no? La Fundación IFERES en diciembre lanzó, no en diciembre se vencía el plazo, lanzó un documento en donde necesitaba que le hagan comentarios y la Junta, tengo metida en la cabeza la Junta Central, y el Consejo Técnico de la Contaduría también dijo, bueno, señores contadores, ¿qué opinan sobre esto? ¿Sí? Después de que recogieron todas las opiniones, se reunieron y el 22 de marzo la Fundación IFERES anunció que iba a ser un grupo de trabajo. Y si ustedes se dan cuenta, yo no les estoy mintiendo. ¿Para qué? Para acelerar la convergencia en los estándares globales de informes de sostenibilidad centrados en el valor empresarial. Entonces yo por eso les he contado algo de los modelos de gestión, porque los modelos de gestión están centrados en esa parte, la generación del valor empresarial, y aparte de eso, ellos se quieren unir con reporte integrado, y reporte integrado está enfocado en el valor empresarial, ¿no? Entonces, ¿quiénes pertenecen al grupo de trabajo? Miren, toda esa gente con hartos recursos. Entonces está la Fundación IFERES, está el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, está el IOSCO, ¿sí? El IOSCO busca participar como observador, ¿sí? El grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima, ya hay un grupo de trabajo hace muchos años, por si de pronto no lo conocían, que es el TCDF9, y este pertenece a la Junta de Estabilidad Financiera para ofrecer recomendaciones, porque esta es una de las organizaciones que más experiencia tiene en divulgación sobre estos aspectos, ¿sí? También la Fundación Valor de Información, que va a aportar experiencia internacional, y aquí en esta Fundación de Valor de la Información está hace un tiempo quienes proponían el reporte integrado, se han querido unir con la Fundación IFERES, entonces aquí está como doblemente la Fundación IFERES a través de esta Fundación Valor de la Información, ¿no? El Consejo de Normas de Divulgación, el Foro Económico Mundial, la Iniciativa de Reporte Global, y aquí les cuento una historia, y el Disclosure Inside Action, que es la acción por la divulgación de la información, ¿sí? Este es otro organismo internacional. ¿Qué pasó aquí con el Global Reporting Initiative? Perdón, aquí me faltó una G. Con la iniciativa de reporte global. ¿Qué pasó aquí? Resulta que ellos son de los más antiguos que han desarrollado, nosotros ya vimos acá, ustedes ya vieron el GRI, ¿sí? Con todo ese poco de estándares. Ellos en 2016 lanzaron la estandarización, venían trabajando desde el 2009, y pues como la Fundación IFERES le gusta ser dueño y recibir recursos de todo el mundo, ellos dijeron, vamos a lanzar las normas de informes de sostenibilidad, pero no los tuvo en cuenta ellos, por eso están por acá de últimos. Entonces, la iniciativa de reporte global dijo, oiga, ¿cómo así? Si yo soy el que aquí ha mandado en esto, si yo soy el que tengo ese negocio de los informes, porque obviamente toca pagar, ¿no? Aunque hay mucha información libre, pero otra hay que pagarla.
Entonces, a esto sí hay que pagarles todo. Nosotros en Colombia tenemos acceso porque el gobierno colombiano paga el portal de normas, ¿no? Pero de lo contrario tendríamos que pagarlos. Entonces, la iniciativa de Reporte Global les dice, oiga, si yo soy el que ha estado aquí, ustedes, ¿por qué se van a tomar este trabajo? Entonces, por eso lo incluyen en la conformación del grupo de trabajo. No he visto, porque ellos en noviembre del año pasado hicieron una discusión fuerte frente a eso, dijeron que no estaban de acuerdo, que sí era necesario integrar, pero pues que ellos tenían que liderarlo. No he recibido más invitaciones a estas reuniones, ¿no? Esto es lo último, lo que pasó en marzo del 2021, realmente no sé qué están pensando ellos actualmente, pero en el documento de conformación, pues la Fundación IFRS liderando los incluye a ellos, ¿no? Entonces ahí también hay luchas de poderes. ¿Qué buscan integrar? Y ya para finalizar, casi, ¿no? Creo que casi no se ve y me excuso porque es muy difícil sacar. Uno es muy difícil hacerla y otro es muy difícil sacarla, pero les voy a contar. Resulta que el reporte integrado, ya vimos el GRI, ¿no? Entonces, vamos si lo... El GRI es esto. Se lo recuerdo. Qué rápido. El GRI es esto, ¿sí? Son estándares que se informan en un documento. Ustedes pueden buscar reportes de sostenibilidad. A mí me gusta mucho el de Nutresa, por ejemplo. Entonces pueden googlear reportes de sostenibilidad Nutresa y lo conocen, ¿no? Y esto está codificado. O reportes de sostenibilidad Bancolombia y van a encontrarlo, van a encontrar mucha información de esto, ver cómo lo hacen, ¿no? Pero vamos, sí. Uy, ya me iba a despedir. Entonces, ¿qué buscan integrar? Ese GRI más este, que es el reporte integrado. Entonces, el reporte integrado muestra el proceso de creación de valor y nos dice que las empresas tienen 6 capitales: financiero, manufacturero, intelectual, humano, social y relacional, y natural. Esto es un tema, yo les hablaba hace un ratico cuando me preguntaban del desarrollismo. Volver lo natural un capital significa apropiación de unos recursos que son públicos para las empresas, ¿no? Entonces esto tiene aquí unos peros, ¿no? Todo esto genera una entrada y dentro del modelo de negocios, por un lado tenemos a nivel externo, tenemos el ambiente externo, lo que sucede, las variables que no controlamos, inflación, cambio climático, etcétera, ¿sí? Y dentro del modelo de negocios, de un negocio generador de valor, pues vamos a tener la misión y la visión, la gobernanza, los riesgos y oportunidades, la evaluación del desempeño, la mirada externa y las estrategias y los recursos localizados, ¿no? Entonces, están en la entrada uy, ahí no alcanzo a leer. Las actividades de negocios, las operaciones, las salidas, y con base en estas entradas pues tienen el proceso basado en el business model o en el modelo de negocios, y entonces vamos a sacar también unos resultados relacionados con lo financiero, lo manufacturero, lo intelectual, lo humano, lo social y lo relacional, y lo natural, que esto va a ser los impactos que tiene la empresa, algo así como lo que veíamos que da la empresa hacia afuera. Entonces, esto tiene que ver con lo que da la empresa hacia afuera, y en esto va a generar valor en el corto, mediano y largo plazo para todos, ¿no? Porque una empresa puede generar valor para la sociedad, puede generar valor en términos ambientales, debe generar valor para los accionistas. Entonces, todo esto va a estar relacionado con esa generación de valor. Entonces, por un lado, ya vimos el GRI, el reporte integrado que está compuesto de esto, y entonces tenemos las normas internacionales de información financiera. Y entonces acá nos dice, mire, hay unos componentes comunes relacionados con los marcos.
Y eso tiene que ver con los marcos conceptuales, con el objetivo de la presentación de esos informes, tiene que ver con la información sobre el uso de los recursos económicos de la entidad y para qué los usa. Tiene que ver con los usuarios y entonces hace un tiempo nos decían, yo no sé si ustedes alcanzaron cuando nos hacían recitar las NIF, y entonces nos decían que las NIF se habían hecho para los inversores y los proveedores de capital, o sea, para los bancos. Y hoy por hoy las NIF se hacen para todos los grupos de interés, ¿no? Para todo el que quiera conocer la información. Entonces, aquí en los usuarios de informes de valor empresarial, pues van a estar todos, ¿no? Y en esto tiene el revisor fiscal que meterse, ¿sí? O usted como contador también tendrá que meterse. Las características cualitativas de la información útil, entonces hay unas características que nos trae el marco conceptual tanto de el GRI como de el reporte integrado como las NIF, que nos habla de la representación fiel, la relevancia, la materialidad, ¿sí? Y aspectos de mejora como la comparabilidad, la verificabilidad, la puntualidad y la comprensibilidad, que yo supongo que ustedes manejan, estos términos nosotros pues los manejamos bien, ¿no? En un nivel 2 va a estar la contabilidad y divulgación financiera y la divulgación financiera relacionada con la sostenibilidad. Entonces aquí está GRI, ¿sí? GRI tiene un poquito en lo económico acá, pero aquí está GRI. Reporte integrado está entre aquí y aquí, pero está más acá, ¿sí? Y entonces se busca que estos dos elementos, ¿sí? ¿Qué nos tiene las NIF? Pues las NIF nos va a tener los elementos básicos, ¿no? Reconocer, medir, representar y revelar. Entonces, lo que yo hago en el proceso, pues está aquí, más lo que yo tengo que hacer en el proceso de información. Y aquí vamos a encontrar un tema supremamente importante que nosotros tenemos que manejar, que es la materialidad. ¿Cuáles son los aspectos materiales que tengo que informar aquí y acá? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a medir algunos aspectos cualitativos? ¿Cómo yo los voy a informar? ¿Cómo voy a diseñar indicadores? Y yo vuelvo, insisto, aprendan diseño de indicadores, aprendan diseños de KPIs, que son los Key Performance Indicators, que esos son en español los indicadores claves de desempeño. Hay que meterse en eso. No lo miren como, es que ya nos está hablando desde Bogotá, porque uno a veces en Pasto tiende a decir que Bogotá es muy distante de Pasto y no, si bien es cierto en tamaño son muy diferentes, pero en circunstancias y en regulaciones deberían o son muy similares. O sea, el hecho de que en Bogotá haya empresas grandes y quizá en Pasto no haya no tan grandes, no implica que no tengamos que cumplir las normas. Y eso es claro y eso se ha visto con las normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, de pronto a ustedes les pudiese parecer un poco distante de algunas cosas, pero muy seguramente eso poco a poco se va a implementar en las empresas, en las pymes, ¿no? Porque pues Nariño tiene muchas pymes, ¿no? Entonces, la medición de KPIs es supremamente importante en términos de sostenibilidad, la evaluación de los avances, ¿sí? Aquí las dimensiones de la sostenibilidad, tener claro que son 3 dimensiones, la económica, la social y la ambiental. Algunos trabajos incluyen la tecnológica, otros la política, pero siempre va a estar esas 3 y los capitales que les acabo de contar, esos 6 capitales del reporte integrado y los elementos contenidos de las finanzas a divulgar relacionadas con la sostenibilidad. Y ahí yo les quiero contar algo y por qué no hay que ser alejados de todos estos temas. Resulta que yo siempre lo que les estoy contando a ustedes, yo normalmente se los digo a mis estudiantes tanto en pregrado como posgrado. Y en alguna ocasión me preguntaron, pero si vamos a trabajar en eso. Y en ese momento no, o hasta diciembre del año pasado, yo no tenía cómo demostrárselos. Y resulta que en diciembre apareció un aviso que decía que se requería un contador público que conozca de temas de sostenibilidad y que aparte de eso, y hoy por hoy buscan mucha gente que hable de finanzas del clima, ¿sí? Entonces, esas son 2 áreas muy interesantes, muy importantes para nosotros.
y que si nosotros conocemos, vamos a tener la capacidad de lograr estos procesos de presentación y divulgación para poder cumplir con esos objetivos de divulgación. Hay estos 3 niveles, aquí léanlo como un 3 porque se ha quedado como un 1. Y pues básicamente eso es como todo lo que yo les quería contar. Aquí hay 2 fotos. Estas son en Nariño, de inundaciones que han sucedido en Nariño. Las inundaciones no solo suceden en Providencia o en otras partes alejadas de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que crear un equilibrio entre todo eso que está sucediendo en el planeta, una profesión altamente dedicada a las finanzas, a generar valor únicamente a los accionistas, entonces ahora también tenemos que pensar en los demás, en lo social, en lo ambiental, y tener en cuenta que primero nosotros somos seres humanos, habitantes de un único planeta, no hay planeta B, ¿sí? Tenemos herramientas, podemos transformar el mundo, podemos ir adelante y dentro de las transformaciones que podemos hacer son las relacionadas con nuestros hábitos de consumo y con nuestros votos, ¿no? La capacidad de votar por candidatos que protejan nuestros recursos, protejan nuestro planeta, protejan el único hogar que tenemos para vivir. Eso es todo. Muchas gracias. Espérame un minuto, yo conecto este computador porque se va a descargar. No pensé que se me iba a descargar. Y ya, muchas gracias y no sé si tienen dudas. O espero que tengan dudas y hartas y que aquí... Uy, bueno, aunque ya les quedan 10 minutos, yo ahí creo que bueno, profe, muchísimas gracias, profe Liliana. Pues como siempre, usted es experta en estos conocimientos, en estos temas de sostenibilidad. Agradecerle mucho porque la visión que usted nos ha dado es una visión global y sobre todo lo último que nos dijo, es un valor agregado que nosotros como revisores fiscales podemos darles a las empresas. No solamente en términos financieros, como siempre se lo dirá al revisor fiscal, sino ir un poquito más allá. Y eso constituye también un valor diferencial por el cual nosotros podemos cobrar mucho más. Si bien es cierto, nuestras empresas no son del grupo 1, la mayoría son del grupo 2 en Nariño y en Pasto. Muchas de ellas tendrán que pensar más allá y que estos informes de sostenibilidad que ahorita los estamos mirando como algo inalcanzable, ya tienen que materializarse porque nosotros no podemos ser ajenos a ese cambio global que nos va a afectar y es algo que nos va a tocar y no solamente el bolsillo, sino también nuestra existencia en este mundo. Muchas gracias, profe Liliana. De corazón, usted sabe que se le agradece mucho, se la quiere mucho. Aquí hay varias preguntas de los estudiantes, entonces tenemos unos 5 minuticos, 10 minuticos para las preguntas. Los escuchamos, compañeros. Perdón un minutico. Mientras me hacen las preguntas, yo voy a iniciar una votación y ya, ahí se las dejo. Ya. Listo. De igual manera, pues en Moodle vamos a colocar una pregunta relacionada con este tema, ¿sí? Para que ustedes también tengan la oportunidad de contestar la apreciación sobre informes de sostenibilidad. Entonces, los estudiantes que quieran hacer preguntas, la profe está atenta a eso. Tal vez Juan Manuel. Profe Liliana Ruiz, un saludo. Habla con Juan Manuel Caicedo, estudiante de Contaduría Pública del 9º semestre. Le quería hacer una pregunta un poco general. Me surgió ahorita que nos lanzó la encuesta. Le devuelvo pues preguntándole lo mismo. Para usted, ¿cuál sería la condición más apropiada para detener el cambio climático, profe? Porque pues obviamente todos los días escuchamos energías renovables, deforestación, de lo uno, lo otro, pero su percepción, ¿cuál sería, profe Liliana Ruiz?
Bueno, ¿qué te cuento? Yo participo en este abril no participé, pero desde hace unos años participo en una cosa que se llama el Climate Interactive, que sería interesante que de pronto ustedes lo googlaran y empezaran a participar. Es un, digamos, entre comillas, un juego de roles en donde se asumen diferentes papeles y se asumen diferentes circunstancias desde los países. Es una combinación de variables. Es una combinación de variables. Una que no funciona, por ejemplo, voy a decir reducir la población, porque normalmente la gente dice hay que reducir la población y eso se llama fascismo ecológico, ¿no? Entonces, no, reducir la población no funciona. ¿Qué funciona? El desarrollo de tecnologías, ¿sí? Como te digo, es una combinación de variables, no es solo una. Hay muchas variables, sino que pues no podía ponerles todas las variables, ¿no? Pero una es la captura de carbono, ¿sí? Otra es la emisión de metano, ¿sí? Entonces la emisión de metano implica menos agricultura y ganadería industrializada. Otra es la electrificación del transporte, ¿sí? Captura, desarrollo de tecnología. Esas básicamente son la combinación de esas tres que nos podrían hacer llegar a los 1.8 grados. ¿Sí? Entonces, inclusive ni siquiera sí hay que detener la deforestación, es importante detener la deforestación. Sin embargo, el problema es que como estamos tan cortos de tiempo, los bosques no van a crecer, necesitan un proceso muy rápido y ya hay problemas con la captura. Por ejemplo, se plantea que la Amazonía se está teniendo problemas con la captura, ¿no? Entonces, es esa combinación, Juan. Vale, profe, muchas gracias por su respuesta. Sí. No sé si tienen otra pregunta. Yo les voy a compartir Buenos días, profe. el simulador. Después lo buscan, quienes lo quieran tener. No sé si hay más preguntas. Sí, la de Juliet. Ya. Juliet nos pedía la palabra. Ya. Buenos días. Buenos días, Juliet. Perdóname un ratico. Juan, si quieres hacer esas combinaciones o quien quiera hacer las combinaciones en el chat les he puesto, búsquenlo, no sé si está ahí porque se los he buscado rápido, pero ahí está el simulador. Ustedes pueden ponerse a jugar con el simulador para ver qué se podría hacer. Cuéntame, Juliet. Profe, bueno, ¿no? En cuestión a lo atendido a la exposición de todo el efecto en cuanto a la sostenibilidad, podemos mirar que si bien esta opción en cuanto a mirar la sostenibilidad en cuanto al cambio climático y todo el aspecto, viene por la, digamos, incentivación de los inversores, pero digamos que tras esa intención que ellos manifiestan siempre va a haber como el beneficio económico porque ellos vienen en relación al riesgo que trae el cambio climático a ver alterada su inversión, ¿no? Entonces, en cierta medida, se podría decir que no se mira una sostenibilidad por el interés colectivo frente a una sociedad, sino como un interés particular de estos inversores a cubrir sus inversiones en las empresas porque están mirando que están atentando esos riesgos climáticos, todo el aspecto frente a su beneficio particular. Creo que en esa medida es un poco contradictorio, ¿no? No hay como un beneficio colectivo en cuidar al medio ambiente, sino aún sigue persistiendo el valor del dinero más que de los propios recursos naturales. Sí, Juliet, tienes toda la razón. Qué bueno que tú hagas esa reflexión.
a veces yo les cuento mejor dicho, normalmente cuando yo me dirijo a los contadores, yo lo enfoco desde esa perspectiva. Me encanta que tú hayas dicho, sigue la perspectiva del dinero, porque realmente es una perspectiva que, si bien es cierto, aporta, no soluciona de fondo. ¿Qué soluciona de fondo? Cambiar el modelo económico. Entonces, cuando a la gente le dicen modelo económico, se asusta y dice, ¡oh, castrochavismo! ¿No? Y no, por eso yo la primera pregunta les decía, esas son ideas de izquierda, ¿no? Y nos damos cuenta que es un modelo económico basado en el dinero. Yo siempre, cuando me preguntan, ¿y qué modelo económico es el que aconseja? Pues si a mí me hablan, yo les puedo hablar de decrecimiento, que es una propuesta que hace Latouche, un economista francés, junto a las propuestas impositivas de Thomas Piketty, ¿no? Pero yo, en conclusión, ¿qué se requiere? Un modelo que no sea individualista. O sea, el capitalismo claramente, uno de sus elementos nos forma en el individualismo, en pensar en mí y no en los demás, ¿sí? Entonces se requiere un modelo que nos permita pensar colectivamente, que nos permita, aparte de pensar colectivamente, pensar también en los animales, en las plantas, en el planeta, porque ahora con lo del conejito Ralph, también es importante contar que, por ejemplo, en las producciones de soya también mueren muchos animales, ¿no? Insectos y todo esto. Entonces ahí tenemos que pensar otras formas de producción, un modelo que no promueva la desigualdad. Estamos llegando a unos límites muy excesivos de desigualdad, y un modelo en donde el 10% más rico, que son los que usan aviones, yates, etcétera, y hacen emisiones, pues no lo hagan, ¿sí? Entonces, solo así podríamos cambiar realmente el planeta. De lo contrario, realmente no sé qué va a pasar. Yo, a nivel individual, sigo diciendo que yo seguiré intentando transformar el planeta, aunque tengo conciencia de que es muy difícil si no hay esos cambios radicales, de pasar del individualismo al colectivismo, y de pasar de un concepto basado en dinero a un concepto basado en la naturaleza y en el cuidado por el otro, que eso algunos escritores lo llaman la otredad, el concepto de la otredad. Entonces me alegra, Juliet, y me alegra mucho que no hayan marcado reciclar tanto como sea posible, porque es importante reciclar, pero también hay emisiones, ¿sí? Hay emisiones. Entonces, me gusta mucho que se hayan enfocado en la reducción industrial de los gases de efecto invernadero y en el uso de energías renovables. No sé si hay más preguntas. Yo creo que es que yo hablo mucho y entonces se hace tarde. Bueno, pues un gusto haber estado con ustedes. Me encanta compartir. Si necesitan a nivel personal, creo que ahí quedó mi correo, liliana.ruiz@unimilitar.edu.co. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier asesoría, con todo gusto. Profe, muchísimas gracias, muy amable, pues de parte de los estudiantes del 9º semestre y en particular el mío, gracias por sus conocimientos, y solicitarle un favor, si es posible que nos facilite la clase para